El mito 9 se refiere a lo que es la interpretación. Muchos laboratorios utilizan el punto de corte mayor de 100.000 o 10 a la 5 UFC por mililitros para asociar a una ITU, ¿no? Ahora se sabe que este punto de corte fue creado por Cass y colaboradores en el año 1956. Lo que no saben es que este punto de corte fue establecido para pacientes que tenían pielonefritis y bacteriuria asintomática. No incluyeron en este estudio pacientes con cistitis, que son los pacientes que generalmente mandan las muestras de orinas a un laboratorio de microbiología, ¿no? Y el otro punto que también no tuvieron en cuenta cuando utilizaron este punto de corte, que en este trabajo las muestras fueron tomadas con catéter. Ninguna muestra fue tomada por chorro medio. Por lo tanto, este punto de corte debería en realidad ser válido solamente para muestras tomadas por catéter y para pacientes que tienen pielonefritis o bacteriuria asintomática, ¿no? Entonces, por eso que este punto de corte se utilizó como un dogma durante muchos años. Hasta ahora algunos laboratorios lo utilizan como el punto de corte que diferencia una infección de una contaminación. En el caso del diagnóstico de infección del tracto urinario, el médico, para confirmar este diagnóstico, manda un cultivo de orina, y lo que nosotros hacemos en el laboratorio es determinar si en este cultivo de orina hay una bacteriuria significativa. ¿Y a qué llamamos bacteriuria significativa? Bacteriuria significativa en realidad es un concepto de laboratorio que se refiere al hallazgo de un número de bacterias que van a indicar que existe una infección y que no solo es contaminación. Entonces, ¿qué número es el que debemos tomar en cuenta para poder diferenciar una infección de una contaminación? Como le mencioné anteriormente, la mayoría de laboratorios utilizan el punto de corte 10 a la 5 o mayor de 100.000. Pero este punto de corte se ve alterada por ciertos factores que pueden hacer que el punto de corte sea mucho menor de 100.000. Por ejemplo, el método de obtención de la muestra. Se sabe que, por ejemplo, cuando uno toma la muestra por punción suprapúbica, cualquier recuento es significativo. En el caso de la muestra tomada por cateterización transitoria, un recuento mayor de 10 a la 4 también se considera como significativo. Una muestra por chorro medio, sí, por lo general debería el punto de corte ser 10 a la 5 o mayor de 100.000, ¿no? También esta bacteriuria significativa se da en pacientes que tienen presencia de síntomas. Cuando hay presencia de síntomas, así el recuento sea bajo, debería ser tomado en cuenta ese recuento como una bacteriuria significativa. El problema es que esos datos de síntomas a veces no vienen en la solicitud del médico, y lo que tenemos que hacer los microbiólogos es recurrir a la presencia de leucocitos en orina, a lo que llamamos piuria, ¿no? Como ven ustedes, debido a esto muchos laboratorios hacen el sedimento urinario, pero en realidad la coloración de Gram también nos permite ver la presencia de leucocitos en la orina, como hemos visto en las fotos anteriores. La presencia de piuria está asociada mucho a la sintomatología del paciente. Si uno ve leucocitos en orina, lo más probable es que ese paciente también presente síntomas. Entonces, la presencia de leucocitos hace de que los recuentos bajos también podrían ser significativos. El género y edad del paciente también es muy importante. Si es hombre o mujer, por ejemplo, en hombres mayores, basta un recuento mayor de 10 a la 3, o sea, mayor de 10.000 unidades de formador de colonia, para que sea considerado como una infección del tracto urinario, ¿no? Y en cuanto a la edad, por ejemplo, se ha visto ahora que la Academia Americana de Pediatría ha establecido que en pacientes pediátricos con un recuento mayor de 50.000 y que tenga síntomas o piuria, se deben considerar como que probablemente tenga una infección del tracto urinario. La categoría de la bacteria también es muy importante para una bacteriuria significativa, ¿no? En este caso, en el caso de los gram positivos como estafilococos saprofíticos, enterococo, los recuentos podrían ser bajos y se deberían tomar en cuenta en estos casos de estos dos uropatógenos, ¿no? Como bacteriuria significativa, a pesar que haya recuentos bajos. Por lo general, en las enterobacterias, los recuentos, en los gram negativos, los recuentos por lo general son altos. Y también en el número de especies aisladas. Más de 3 bacterias, 3 o más bacterias se consideran como contaminación, entonces se debería pedir una nueva muestra. Se puede aceptar hasta 2 bacterias aisladas en un urocultivo, ¿no? La probabilidad que en un paciente ambulatorio encuentre 2 bacterias es muy rara.
lo más probable es que este tipo de infección por dos bacterias se vea en pacientes hospitalizados, en pacientes que tienen sonda urinaria o en pacientes que están tomando antibióticos. Podríamos ver esta infección urinaria debido a dos bacterias. Por lo tanto, estudios más recientes realizados por Stan y colaboradores en el año 1982 estableció que orinas de mujeres con signo de disuria y bacteriuria, recuentos de colonias de entre 10 a la 2 y a 10 a la 5 podrían estar asociados a hito. Este trabajo, realizado por Stan y colaboradores, sí lo realizó con muestras obtenidas por chorro medio, pero también estableció que estos recuentos bajos solamente es válido para microorganismos que sean aislados en orinas como Escherichia coli y Staphylococcus saprophyticus, nada más para esas dos bacterias. Por lo tanto, él estableció un punto de corte mayor de 10 a la 2 o 100 unidades formador de colonia como que podrían estar asociados a una infección del tracto urinario. El problema es que nuestras asas calibradas detectan de 1000 unidades formadoras de colonias por mililitro hacia adelante. Menos de 1000 no detectan, no hay crecimiento en nuestra placa. Entonces, ¿cómo detectamos a este tipo de pacientes? La idea tendría que ser que sembremos todas las muestras de orina con asas de 10 microlitros. Las asas de 10 microlitros, no la de una que se utiliza de manera rutinaria, esas asas de 10 microlitros sí pueden detectar este punto de corte mayor de 10 unidades formadoras de colonia por mililitros. Un trabajo muy similar hizo Kunin en el año 1993, en la cual le dio relevancia a los recuentos bajos, especialmente los que estaban entre 1000 y 10.000, o 10 a la 3, 10 a la 4. Estos recuentos estaban estadísticamente más asociados a pacientes que tenían síntomas urinarios que en los controles asintomáticos, ¿no? Este estudio también fue realizado en muestras por chorro medio. La única diferencia fue que los síntomas de infección del tracto urinario también estaban asociados a piuria, y él consideró como piuria si el paciente tenía más de 20 leucocitos por milímetro cúbico, ¿no? También estableció este punto de corte de recuento bajo solamente para dos bacterias, para Escherichia coli y Staphylococcus saprophyticus. Entonces, estos recuentos bajos son posibles de determinar en pacientes que tienen síntomas. Y esto se ve reflejado en esta revisión realizada en esta revista de neurología en el año 2015, que habla sobre síntomas del tracto urinario bajo, en este caso de disuria, poliacuria, tenemo vesical, dolor suprapúbico, en pacientes crónicos, que generalmente están asociados con un ciclo patogénico realizado por la Escherichia coli uropatogénica, ¿no? Es una Escherichia coli que tiene ciertos factores de virulencia que le permiten hacer un ciclo patogénico que se llama así, comunidades bacterianas intracelulares. Lo que en realidad hace esta bacteria es que puede invadir, no solamente estar en la orina, sino puede invadir las células epiteliales del epitelio de la vejiga, ¿no? Mantenerse dentro, replicarse dentro, formar biofilm y luego salir y nuevamente infectar al paciente después de varios días, ¿no? Entonces hace un ciclo en el cual generalmente esto está asociado a infecciones recurrentes en los pacientes. Miren ustedes, durante el ciclo hay momentos en que el cultivo puede salir positivo y negativo. Durante los primeros estadios, miren ustedes, en la fase de adhesión e invasión de la célula, el cultivo todavía puede salir positivo. Después de esas dos fases, cuando se ha formado una comunidad bacteriana intracelular temprana, donde las bacterias se encuentran de manera intracelular, donde ya forman postbacterianos o biofilms, ¿no? En estos casos ya las bacterias no se encuentran en la orina, los cultivos, por más que el paciente esté infectado, el cultivo siempre sale negativo. De ahí lo que sucede es que en las comunidades bacterianas intracelulares tardías, estas bacterias que estaban dentro de la célula comienzan a salir nuevamente en forma de cocos o en forma de filamentos, y nuevamente el cultivo puede volverse positivo, ¿no? Entonces, lo que indica esta revista es que dependiendo de la fase en que se encuentre este Escherichia coli uropatógena causando infección urinaria, es que uno puede determinar el cultivo si va a salir positivo o negativo. Esta es una foto de mi laboratorio en la cual observamos abundantes leucocitos y bacterias filamentosas, ¿no?
Cuando yo generalmente observo esto, lo asocio principalmente a pacientes que tienen infecciones recurrentes. Son por lo general pacientes que van a volver después de 2 o 3 semanas a volver a tener una infección urinaria. Por lo tanto, este mito de que solamente el recuento mayor de 100.000 estaba asociado a una ITU, ahora la realidad es que las bacterias pueden formar comunidades bacterianas intracelulares y estas pueden pasar desapercibidas. Estas infecciones urinarias causadas por estos uropatógenos pueden pasar desapercibidas con los cultivos de orinas estándar, ¿no? O sea, si uno realiza un cultivo en estas fases tempranas, el cultivo puede salir negativo. Por lo tanto, cuando un cultivo de orina es negativo y utilizamos este punto de corte menor de 10 a la 5, esto por lo general no excluye que la ITU esté oculta. Por ejemplo, hay un recuento demasiado bajo que no lo podamos detectar, o de repente hay una infección latente, las bacterias están dentro de las células epiteliales y que se encuentran como reservorios en reposo, que se ha visto que después de un año pueden volverse a activarse y la paciente puede volver a tener nuevamente una infección del tracto urinario, ¿no? En esos casos, estos cultivos por lo general siempre pueden salir negativos.